Hola, Ah, soy Juan Cruz Buimil, estudio astrología, soy licenciado en ciencia política, soy profesor de yoga y estamos hablando con Sole un poco de un conversatorio. Un poco, viste, cuando uno va a la casa de un amigo, de una amiga y le cocina. Bueno, hoy Sole me dejó entrar a la cocina de psicosimática y estamos charlando un poco de la astrología, de la plataforma psicosimática y de lo que estamos los dos tratando de desarrollar en nuestra investigación sobre la astrología. Pasen y vean de qué se trata esto. Cuando uno ve la proliferación que tiene lo astrológico hoy en día en las redes sociales, y uno va viendo distintas informaciones o distintas miradas que la gente va transmitiendo a través de las redes, yo donde veo ahí una diferencia sustancial, por ejemplo, el otro día en una publicación de psicosimática relacionada a Ptolomeo, ¿no? Digo, ¿qué nos viene a dar la mirada tradicional desde esta perspectiva moderna del hombre y de la mujer moderna? ¿Cómo podemos integrar esa visión de lo tradicional en esta vida moderna? A mí me parece fantástico. mm, ¿Por qué? Porque creo que tal vez la visión medieval o tradicional, o la historia de la astrología en general, va a la potencia de lo que simboliza, o de la simbología, del símbolo en sí mismo, para lo que es la psique humana. ujú. Que creo tal vez, como hipótesis, en el mundo moderno la figura del símbolo no tiene la presencia o la relevancia que tal vez tendría en el mundo antiguo o en la visión tradicional. Sí, o se lo interpreta mecánicamente, ¿no? Que es propio de la visión moderna. Claro, y esta misma proliferación que tiene la astrología, un poco en un sentido está buenísima porque nos propone una nueva perspectiva de entender el mundo, pero a su vez, en cierta medida, se ve banalizada y despojada la potencia del símbolo, porque cuando se ve que el Tauro come, Aries es violento, ¿no? Entonces, Claro, y a eso me refería, a eso me refería en el sentido de que hay una mirada, una interpretación muy reduccionista del símbolo, en donde una cosa, entonces la otra. exactamente, digo, hay como un silogismo que automatiza la interpretación del símbolo astrológico que no tiene, que no tiene la posibilidad de ser trascendido. Justamente el símbolo desde la astrología o desde lo que yo pretendo que la astrología me dé, o acceder a través de la astrología, es ir a algo que me trascienda y no que me cierre, ¿no? Justamente Claro, que me abra y no que sea un cierre que, como, no sé, como dice Caruti, justifique mi ego, ¿no? Sino que justamente me desarme un poco para generar claro, al incomodidades. final pareciera que la astrología está como herramienta para mejores explicaciones sobre uno Sí, mismo, claro, en ¿no? realidad es, bueno, Ah, porque soy de Tauro, entonces. dejé de ir al psicólogo, bueno, ya no soy más neurótico obsesivo, soy escorpiano, qué sé yo, ¿me entiendes? Claro, sí, claro. Nuevas etiquetas, Claro, o sea, pero en nuevos donde la labels para... transformación profunda no sucede, lo que vendría a ser ese rito de pasaje. El rito de pasaje de decir cuánta potencia tiene el símbolo para mi psiqui, ¿no? ¿Cómo, y qué miedo da, ¿no? Digo, tantos símbolos, o esa simbología también da mucho miedo, pero digo, cuánto enriquecedor puede llegar a ser acceder al nivel de lo simbólico, dejarse acceder al nivel de lo simbólico en el despliegue energético de cada persona, ¿no? Ujú. Y entonces digo, me parece que psicosimática, justificando astrológicamente, desde la carta de Sole, ¿no? Digo,
ese sol en Virgo, súper, ¿no? Yendo a ordenar y a ver toda la parte sistémica y tomar todas las partes, digo, desde Ptolomeo hasta los campos mórficos, a mí me parece una integración magnífica para ir a lo pisciano y acceder a lo trascendente, a lo simbólico, al orden de lo cósmico. ¿Me entendés? Entonces por eso siempre pienso en la plataforma como esta síntesis perfecta que me parece que dentro de toda la proliferación que hay de visiones de astrología, es una de las más importantes, por lo menos desde lo que conozco y a nivel occidental, ¿no? Y además tomando profesores y profesoras de diferentes vertientes y hasta de diferentes cosmovisiones del mundo, de diferentes lugares del mundo. Claro. Eso... Sí, y yo creo que también el énfasis en la cosmovisión y en la historia de la astrología es porque de alguna manera, por lo menos en mi experiencia, fue justamente el marco integrador de las distintas técnicas, ¿no? Tiene la capacidad de alojar las distintas técnicas y vamos como diciendo, bueno, ¿cuáles son los supuestos que sostienen el paradigma astrológico? Y para eso miramos lo que lo sostuvo en determinadas épocas y entender la cosmovisión de esa época, para también entender de alguna manera esta capacidad que da justamente la percepción simbólica o la astrología de ver desde marcos más amplios, ¿no? En donde lo que nos sucede está contenido dentro del sistema solar, ¿no? De un cosmos, de un orden. Entonces, ir a los marcos creo que también da mucho sentido y contiene las distintas prácticas, ¿no? Porque si vamos al principio de correspondencia entre microcosmos y macrocosmos, después la interpretación de esa relación varía, ¿no? Nos podemos poner más predictivos, más evolutivos, más así, más asá, ¿no? Pero Sí. está contenido dentro de una cosmovisión. Entonces, me interesa mucho recuperar eso, y en mi experiencia, como decía, te contaba, como que en el estudio de la historia de la astrología, el mismo proceso de aprendizaje fue revelando la magnitud de la astrología, de cómo esta pregunta por el misterio se viene reformulando y viajando a través del tiempo, a través de distintas miradas, ¿no? En donde esta tensión entre lo que hoy podríamos nombrar como astrología de corte tradicional, clásico, predictivo, y la astrología psicológica están en tensión, es una tensión inclusive histórica, digamos. Y yo creo que fue esto, como volver a los principios, a la cosmovisión, ¿no? Que pueda contener las distintas utilizaciones de las astrologías, ¿no? Si bien, digamos, yo tengo una afinidad, una tendencia, digamos, mi investigación tiene que ver mucho con la astrología y la relación con una dimensión espiritual, como, digamos, la astrología como práctica espiritual realmente, que esto también es parte de las prácticas milenarias de la astrología, pero sin embargo me parece que la astrología es muy, muy rica y muy amplia, ¿no? ¿Por qué solo reducirla a una cosa que es astrología y otra cosa no? ¿No? ¿Qué es astrología? ¿Qué no es astrología? Me interesa mucho el arte del diálogo, ¿no? Como el diálogo en sí mismo, ¿no? La capacidad de poder distintas miradas dialogar, eh, más que llegar a decir que sí, que es y que no es, ¿no? Como astrología. Pero bueno, son distintas maneras de interpretar las cualidades del tiempo, las distintas funciones que puede tener una codificación tan rica, tan compleja como es la astrología. Una codificación tan rica, en donde necesita tanta apertura, en contradicción o tal vez en tensión permanente con la necesidad de cerrar, ¿no? Y siempre me quedó latiendo siempre un concepto tuyo que es: somos emergentes de un contexto, ¿no? ¿Cómo
ir a ver hacia los caldeos, ¿no? Y ver toda la historia de cómo se fue desarrollando la potencia del símbolo, cómo tratamos de interpretar el cielo, cómo tratamos de darle sentido a nuestra trascendencia en el mundo terrenal a través de mirar hacia arriba, llegado a la modernidad, ¿no? Una modernidad que tal vez quiere cerrar todo el tiempo a un lenguaje que quiere abrir e ir todo el tiempo zigzagueando en esa carretera, ¿no? Y ver cómo tal vez proponer la posibilidad de dejarnos abrir hacia nuevos horizontes, hacia nuevas perspectivas, en una modernidad que siempre digo, no mira hacia arriba, sino que mira hacia abajo, miramos pantallas de celulares, ¿no? Tal vez, somos la primera generación en la historia de la humanidad que tal vez no mira al cielo para explicar qué es lo que ocurre, ¿no? Sino que mira hacia abajo. Voy a partir de algunos puntos que nombrabas recién, con el tema de la trascendencia, de entender el símbolo, de como que tiene como, me parece, en cierto sentido, como distintos niveles de Virgo, de la experiencia virginal. Distintos Digamos, niveles. entendí no hay misterio, ¿no? Sí, sí. Y esto está muy, muy relacionado con el tema de la trascendencia, digamos. Todo lo que tiene que ver con una dimensión trascendente, el concepto de una dimensión trascendente aparece mucho en el periodo helenístico, en el mismo periodo que se codifica la astrología, ¿no? También a partir de los ritos de post-mortem egipcios, ¿no? Esta vuelta al retorno del alma, que es el mito del ascenso del alma, ¿no? Como que desde esta idea de que el hombre no es que asciende del mono, sino que desciende de las estrellas. Un poco la integración son las dos miradas, ¿no? También está hablando de la integración y psicosemática, bueno, cómo se reúnen las dos vertientes, ¿no? En donde de la mirada moderna podemos decir que el hombre, ¿no?, evoluciona del mono. Bueno, y desde esta idea del descenso del alma a través de las estrellas, y el ascenso del alma a las estrellas, que es la relación que después esto se puede transformar, si uno sigue determinadas líneas esotéricas, esto es lo que después se convierte en psicoterapia, ¿no? O el proceso de individuación, ¿no? Es el relato del zodíaco, ¿no? Pero bueno, aparece esta dimensión trascendente, en donde hay un diálogo constante, ¿no?, entre lo trascendente y lo inmanente, entre la relación de la experiencia, la materia, y esa otra dimensión, que es tan independiente como conectada, ¿no? Pero tiene una dimensión en donde es una otredad, esa dimensión, y que a veces se interpreta o se interpreta el símbolo, ¿no?, como una mera solamente proyección en términos de caracteres psicológicos, ¿no?, de funciones psicológicas, la complejidad del símbolo, ¿no?, que tiene la función de conectar lo que previamente estaba separado, lo trascendente y lo inmanente, ¿no?, como esa otredad y lo que nos iguala, ¿no?, que siempre estuvo conectado. Pero ¿por qué traigo el tema de que es una otredad también? Porque también tiene que ver con ciertas miradas feministas en el sentido de una observación que está a la escucha, no solamente todo lo que yo conozco sobre Marte, sino aprender a escuchar a Marte, ¿no? Entonces eso ya abre un otro espacio, ¿no? Como alguna vez escuché o leí, ¿no?, como que la curiosidad es un estado expandido de conciencia, ¿no? Como ese ponerse a la escucha y dejar que el símbolo hable, ¿no?, a través de uno. Y cómo hay justamente la evolución del mono y el descenso de las estrellas en el sentido de todo mi contenido cultural, biográfico, a través del cual yo experimento e interpreto la realidad, al mismo tiempo hay una información dada, por decir,
en las cuales se relacionan estas dos informaciones y se crea determinada realidad en complejidad con las otras realidades, ¿no? Pero ahí esta cuestión de la emergencia del contexto es a la vez una participación, en donde uno como agente también informa la realidad, ¿no? Entonces es una relación, justamente. Porque si no, digamos, ahí estamos en estas miradas idealistas, en donde el ego es un emergente del mar del inconsciente, ¿no? Pero también está la otra vía, ¿no? Como decir, bueno, el camino de retorno, en el sentido de que uno también informa el campo, ¿no? Entonces ahí somos responsables de cómo informamos este campo colectivo, ¿no? Pero... El símbolo viene a operar como puente entre lo trascendente y lo terrenal. Digo, ¿podemos nombrarlo, digo, o vos lo entendés, digo, en ese sentido? Sí, en donde lo particular, mi experiencia personal y la experiencia universal se unen. Macrocosmos, microcosmos, ¿no? Macrocosmos, Es el momento en donde uno tiene la experiencia de la correspondencia, ¿no? El símbolo, la percepción simbólica es aprender a ver en correspondencia, aprender a ver en relación, de que está conectado el cielo, digamos que aquello que mueve las estrellas y lo que mueve mis procesos internos es lo mismo, ¿no? Y se mueve junto, ¿no? Y claro, y se mueve en simultáneo. Claro, ¿no? Entonces, y que este es el concepto de salud que se tenía sobre todo bueno, el Renacimiento con toda la corriente humanista, ¿no? El florecimiento del humanismo. El concepto de salud es justamente este ponerse en sincronía, ¿no? Lo particular y lo universal se sincronizan y eso es ese estado de homeostasis universal, ¿no? Era el principio de salud, ¿no? Entonces ese es el principio terapéutico profundo de la astrología para mí, ¿no? Que de alguna manera trasciende la consulta astrológica o la consulta psicoterapéutica, ¿no? Y ese es el paso, ¿no? Que por ahí nombro como de la psicología, de la astrología psicológica a la cosmología arquetipal, ¿no? Tomando como la línea tarniana, en el sentido de que sale de la consulta, sale de la explicación, sale de mi propia carta natal y de explicarme a mí mismo, ¿no? Como para uno, como modo de vida, ¿no? Y ahí entra la filosofía, ¿no? Cuando hablamos de modo de vida, de práctica, estamos también en sí, porque también, ¿no? Dentro de lo que está de moda hacerse la carta natal, ¿no? Entonces, uno sabe cuál es su luna, cuál es su sol y cuál es su ascendente y así atraviesa la vida, ¿no? Claro, y está muy bien, pero yo lo que agregaría, también siguiendo el proceso del zodíaco, que el autoconocimiento es una parte del proceso, no es el final del proceso, ¿no? Como que la finalidad es conocerme a mí mismo. Y ahí está de vuelta, ¿no? Esto me parece que también está muy influenciado, ¿no? por las culturas solares, esto de la cima como la autorrealización, ¿no? Y que después el proceso, bueno, retorna, ¿no? En el sentido de conocerme a mí mismo para cooperar activamente, conscientemente con el destino, ¿no? Y ahí está, es como, bueno, y ahí está la relación de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿no? Nos informamos recíprocamente, ¿no? La idea de reciprocidad también es una constante esotérica y un principio astrológico esencial, ¿no? Entonces, eso llevado a la práctica desde la mirada psicológica me conozco para estar mejor al servicio de la totalidad, ¿no? En ese sentido, como una vez me dijo un amigo, como el capitán no es uno, el capitán es el mar, ¿no? Tarnas también usa una metáfora muy, muy gráfica, ¿no? Que es cómo la astrología, la carta natal en particular, nos puede guiar, acompañar a apuntar las velas, ¿no? Pero el viento cósmico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo aprendo Entonces ahí, digamos, ver qué barco tengo, qué velas tengo, ¿no? A ver cómo funciona esto. El sabio colabora con las operaciones del cielo, ¿no? Vale, claro. Pero esto de que la carta natal es algo que se despliega permanentemente. Y a mí me interesa justamente esto que vos acabas de mencionar sobre lo terapéutico. Digo,
cómo la carta natal puede brindarnos una información tan importante de despliegue para ayudarnos a que nuestro ser se despliegue, ayudarnos a dejar de sufrir en este mundo moderno tan violento tal vez y con mucha neurosis, y que puede ser una herramienta de autoconocimiento y de transformación de lo individual y de la subjetividad muy importante, y que me parece que lo más relevante para transmitir es que no es algo estático que confirma el ego, la individualidad, sino que justamente la ayuda a desplegarse, la ayuda a abrirse, lo ayuda a entender de que no es algo cerrado, de que fui una vez a hacer una carta natal, supe cuál es mi sol, mi luna y mi ascendente, y terminé el tema astrológico, sino que justamente tengo un código, tengo el acceso a un código de conocimientos sobre mí, de una profundidad que hasta a veces es muy difícil de transmitir con palabras, ¿no? De transmitirle a una persona que viene a consulta, decirle, esto es una herramienta terapéutica de una potencia inconmensurable. Te invito a que la conozcas, ¿no? Claro, claro. Por eso me gusta a mí mucho enseñar astrología, porque siento que es como otorgar la herramienta al otro, no solamente, bueno, mi interpretación, digamos. Ahí también depende, digamos, dónde se posicione el astrólogo, ¿no? Para lo que surja en una consulta, ¿no? Porque va a surgir lo que surja también, digamos, de la relación, ¿no? Y depende de qué astrología uno practique, ¿no? Pero en términos de astrología psicológica, terapéutica, mira, decías como en constante despliegue, ¿no? Yo parto un poco de la idea de ley de polaridad, ¿no? Como Motor. todo tiene su contrario, ¿no? Y la unión de opuestos. En este sentido, si hablamos de despliegue, hablamos de repliegue, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué esta constante cuestión del despliegue, ¿no? ¿Qué pasa con el repliegue? En el sentido de que, bueno, la flor se abre, ¿no? Muestra toda su esplendor y muere y se vuelve humus, se vuelve semilla. En el sentido de que es simultáneo, ¿no? Yo quizás parto desde una mirada de al menos como yo entiendo la alquimia en el sentido virginiano de perfeccionar, ¿no? De discriminar lo que es ego, ¿no? De lo que no es ego, por decir. Entonces es una mirada más como de limpiar obstáculos, ¿no? No de desarrollarme, ¿no? No tiene que ver con una limpieza, ¿no? De discriminación. Y esto es a través de la herramienta del discernimiento, ¿no? Y ahí el despliegue es automático, ¿no? En sentido de si un repliegue implica un despliegue simultáneo, ¿no? Al momento en que yo purifico, ¿no? Limpio los obstáculos, dándome cuenta de cuáles son mis sesgos, desde dónde estoy actuando, cuáles son mis registros somáticos, ¿no? Como todo ese registro, y ver desde dónde yo tiendo a responder o reaccionar, y esto también, ¿no? De los sesgos propios de los cuales uno mira, esa discriminación creo que emerge naturalmente, esa irradiación, ¿no? del ser, ¿no? En donde también creo que la mirada astrológica no es solamente que uno es un código, ¿no? Sino que también ese código es mismo de la naturaleza, ¿no? Que el ser humano, la psique y la naturaleza comparten un mismo código. Que eso se traduce en una experiencia psicológica, bueno, tiene que ver con la experiencia humana, ¿no? También, pero que comparten un código. Tengo más la idea de, justamente, mi mirada astrológica y de la carta natal, tiene que ver con, como decía, ¿no? Sí, con la naturaleza, el ser humano, la naturaleza, el cosmos,
comparten un mismo código, ¿no? Digamos, pasar de esta astrología autoexplicativa, ¿no?, a una astrología quizás más de una vivencia más transpersonal, parece que tiene que ver con justamente ser conscientes de cómo la naturaleza se expresa a través de uno, ¿no?, y se manifiesta en hechos a través de uno, cómo toma forma, cómo se organiza y se manifiesta, ¿no? Entonces ahí uno es más como la línea de James Hillman, por ahí lo nombran, es como más un gatekeeper, ¿no?, un cuidador de la psique, más que un despliegue, un desarrollo. Sincronizar psique humana con anima mundi, en el sentido de psique de la naturaleza, en donde la psique no es solo una cuestión humana, ¿no?, sino que tiene que ver también con la interioridad de todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Justamente esta percepción más primitiva tenía que ver con la percepción de que la naturaleza tenía personalidad, ¿no?, tenía cualidades, claro, ¿no? El viento tenía una personalidad, no solamente las estrellas, ¿no? Y esta relación con la otredad, digamos, ¿no?, creo que es lo que justamente nombrabas ahora, que también no está más fuerte quizás el miedo, ¿no?, o las defensas, porque nos construimos de una manera muy diferente, muy separada de lo natural, ¿no? Exacto. Pero que y ahí está el proceso de la astrología, ¿no?, como empezar a vivir en correspondencia, en realidad ancla en algo tan natural que se naturaliza, digamos, ¿no? Pero esto de que la carta natal es algo que se despliega permanentemente. Y a mí me interesa justamente esto que vos acabas de mencionar sobre lo terapéutico. Digo, cómo la carta natal puede brindarnos una información tan importante de despliegue para ayudarnos a que nuestro ser se despliegue, ayudarnos a dejar de sufrir en este mundo moderno tan violento tal vez y con mucha neurosis, y que puede ser una herramienta de autoconocimiento y de transformación de lo individual y de la subjetividad muy importante, y que me parece que lo más relevante para transmitir es que no es algo estático que confirma el ego, la individualidad, sino que justamente la ayuda a desplegarse, la ayuda a abrirse, lo ayuda a entender de que no es algo cerrado, de que fui una vez a hacer una carta natal, supe cuál es mi sol, mi luna y mi ascendente, y terminé el tema astrológico, sino que justamente tengo un código, tengo el acceso a un código de conocimientos sobre mí, de una profundidad que hasta a veces es muy difícil de transmitir con palabras, ¿no? De transmitirle a una persona que viene a consulta, decirle, esto es una herramienta terapéutica de una potencia inconmensurable. Te invito a que la conozcas, ¿no? Claro, claro. Por eso me gusta a mí mucho enseñar astrología, porque siento que es como otorgar la herramienta al otro, no solamente, bueno, mi interpretación, digamos. Ahí también depende, digamos, dónde se posicione el astrólogo, ¿no?, para lo que surja en una consulta, ¿no? Porque va a surgir lo que surja también, digamos, de la relación, ¿no? Y depende de qué astrología uno practique, ¿no? Pero en términos de astrología psicológica, terapéutica, mira, decías como en constante despliegue, ¿no? Yo parto un poco de la idea de ley de polaridad, ¿no? Como Motor. todo tiene su contrario, ¿no? Y la unión de opuestos. En este sentido, si hablamos de despliegue, hablamos de repliegue, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué esta constante cuestión del despliegue, ¿no? ¿Qué pasa con el repliegue? En el sentido de que, bueno, la flor se abre, ¿no?, muestra toda su esplendor y muere y se vuelve humus, se vuelve semilla. En el sentido de que es simultáneo, ¿no? Yo quizás parto
desde una mirada de al menos como yo entiendo la alquimia, en el sentido virginiano de perfeccionar, ¿no? De discriminar lo que es ego, ¿no? De lo que no es ego, por decir. Entonces es una mirada más como de limpiar obstáculos, ¿no? No de desarrollarme, ¿no? Sino tiene que ver con una limpieza, ¿no? De discriminación. Y esto es a través de la herramienta del discernimiento, ¿no? Y ahí el despliegue es automático, ¿no? En sentido de si un repliegue implica un despliegue simultáneo, ¿no? Al momento en que yo purifico, ¿no? Limpio los obstáculos, dándome cuenta de cuáles son mis sesgos, desde dónde estoy actuando, cuáles son mis registros somáticos, ¿no? Como todo ese registro, y ver desde dónde yo tiendo a responder o reaccionar, y esto también, ¿no? De los sesgos propios de los cuales uno mira, esa discriminación creo que emerge naturalmente, esa irradiación, ¿no? del ser, ¿no? En donde también creo que la mirada astrológica no es solamente que uno es un código, ¿no? Como que, sino que también ese código es mismo de la naturaleza, ¿no? Que el ser humano, la psique y la naturaleza comparten un mismo código. Que eso se traduce en una experiencia psicológica, bueno, tiene que ver con la experiencia humana, ¿no? También, pero que comparten un código. Tengo más la idea de, justamente, mi mirada astrológica y de la carta natal, tiene que ver con, como decía, ¿no? Si con la naturaleza, el ser humano, la naturaleza, el cosmos, comparten un mismo código, ¿no? Digamos, pasar de esta astrología autoexplicativa, ¿no? A una astrología quizás más de una vivencia más transpersonal, pero tiene que ver con justamente ser conscientes de cómo la naturaleza se expresa a través de uno, ¿no? Y se manifiesta en hechos a través de uno, cómo toma forma, cómo se organiza y se manifiesta, ¿no? Entonces ahí uno es más como la línea de James Hillman, por ahí lo nombran, es como más un gatekeeper, ¿no? Un cuidador de la psique, más que un despliegue, un desarrollo. Sincronizar psique humana con anima mundi, en el sentido de psique de la naturaleza, en donde la psique no es solo una cuestión humana, ¿no? Sino que tiene que ver también con la interioridad de todo lo que existe en la naturaleza. Justamente esta percepción más primitiva tenía que ver con la percepción de que la naturaleza tenía personalidad, ¿no? Tenía cualidades, claro, ¿no? El viento tenía una personalidad, no solamente las estrellas, ¿no? Y esta relación con la otredad, digamos, ¿no? Creo que es lo que justamente nombrabas ahora, que también no está más fuerte quizás el miedo, ¿no? O las defensas, porque nos construimos de una manera muy diferente, muy separada de lo natural, ¿no? Exacto. Pero que y ahí está el proceso de la astrología, ¿no? Como empezar a vivir en correspondencia, en realidad ancla en algo tan natural que se naturaliza, digamos, ¿no? Como que que las estrellas están en correspondencia con su mundo interno, es como, a veces como medio abrumador para que alguien se abra a esa idea, ¿no? Claro. Porque ¿quién soy si lo que soy se mueve? Es un proceso constante. ¿Quién soy? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo armo mi identidad dentro de algo que me invita a que un poco me desarme, ¿no? En este juego de despliegue y repliegue. Si me desarmo, me transformo. Si me transformo, ya no soy yo, pero sigo siendo yo, ¿no? Me parece una ecuación riquísima que se intenta resolver,
que no tiene resolución, pero que se intenta resolver desde la más tierna infancia de la humanidad, ¿no? Y que hoy nos encuentra aquí charlando sobre esto, tratando de buscar algunas ideas nuevas, alguna manera de Sí, pensarlo. en principio creo que también no es algo de la historia de la humanidad, ¿no? Como me parece que la mirada, digamos, la mirada más centrada en el ego, más individualista, también cobró fuerza en los últimos siglos, ¿no? Antes también las Claro, miradas eran más teocéntricas inclusive, ¿no? Más sí, centradas en Dios. sí. Eh, y seguramente hay distintas miradas, ¿no? Es muy llamativo que, como vos decís, ahí en los últimos siglos, la disociación, ¿no?, que ha habido entre la individuación del hombre, del sujeto moderno, ¿no?, después de la iluminación, cómo esta disociación ha generado justamente la búsqueda de mayor cantidad de símbolos, ¿no? Digo, ahora en estos últimos años se puede ver una clara búsqueda en la astrología, en un montón de disciplinas esotéricas, en el yoga, en la mirada hacia Oriente, de cosas que necesitamos que, que nos expliquen, ¿no? De ir a buscar símbolos, justamente porque la modernidad lo que ha hecho ha sido la eliminación del sujeto de poder vincularse con algo trascendente, ¿no? A través del discurso científico. ¿Cómo estamos desesperados de ir a buscar símbolos? Sí. Sí, también acá me haces acordarnos como a la teoría del conocimiento platónica, más que tiene que ver con el recordar, ¿no? Con la remembranza. Sí, El recordar, ¿no? Como no se trata de llenar con conocimiento, ¿no? Y con más contenido, y que me parece que los lenguajes simbólicos, como la astrología, justamente al ser lenguajes arquetipales, resuenan en un nivel de uno, ¿no? Porque el miedo es un nivel, me parece que la psique humana, el miedo es una parte de la psique humana, ¿no? Justamente sí. hay otras partes que nos permiten también atravesar esas cuestiones, ¿no? Como hablábamos del discernimiento, ¿no? Y una tiene que ver también con la dimensión arquetípica, ¿no? Donde uno es la humanidad. Entonces eso resuena en algo que ya estaba desde siempre, ¿no? Entonces me parece que esa misma resonancia que opera cuando uno estudia y aprende y vive, ¿no? A través de un lenguaje simbólico, es justamente esta unificación, esta reunión que sucede como experiencia simbólica, en donde la percepción y la sensación, y justo que Urano estaba en tránsito, yo tengo toda esta experiencia, tanto en mi entorno como en mi registro interno, digamos, esa correspondencia, esa revelación de la unidad, es la experiencia simbólica, digamos, ¿no? Es la percepción simbólica. Pero bueno, entonces creo que también estudiar, recordar, ¿no? Como que uno va aprendiendo a través de distintos ejemplos, los símbolos y los va recorriendo, pero justamente esto resuena en niveles muy profundos del alma, ¿no? En donde uno está aprendiendo y recordando, ¿no? Aprendiendo como recordar en otro nivel. Es otro Claro. tipo de conocimiento, ¿no? Que no es solamente las palabras claves de cada uno de los planetas, ¿no? O de los signos o lo que sea, ¿no? Sino que tiene que ver con otro tipo de conocimiento transracional, si se quiere, ¿no? Claro, es como muy loco pensar que uno en realidad en vez de estar aprendiendo está recordando, ¿no? Desde la visión platónica, decir, yo esto ya lo tengo, digo, esto ya es vibracional, digo, está por fuera de mí, me pertenece, pero no me pertenece, está dentro de la historia, dentro de mi cualidad vibratoria. Solamente tengo que volver a aprender eso, a dejarlo entrar y hacerle lugar, Sí. ¿no? ¿Cómo participa uno de toda esa cualidad o configuración, ¿no? Que se arma, ¿no? No solamente, digamos, de cómo uno esto resuena en lo universal, sino cómo uno también participa y aporta y, por decir, genera nuevo contenido desde la propia experiencia respecto a la misma cualidad, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, comparto, 100%. ¿Cómo llegaste a la astrología? ¿Cómo dijiste ese primer momento, ese instante?
de recordar, ¿no? Ese instante de recordar. Siempre fui una persona muy curiosa y de leer mucho, investigar y temas, ¿no? Pero en concreto, hace varios años atrás, mi pareja de ese momento se hizo una carta natal y la flipó. Y la quise flipar yo también. Eso podría ser como una primera motivación. Cuestión es que al tiempo voy a una astróloga que yo solía leer su blog en estas cuestiones de curiosidad, y me hice la carta natal, la flipé, y después hace un taller al que participo, y en medio de ese taller viajo a Perú a un retiro de ayahuasca, a una dieta, y durante la dieta fue cuando tuve el registro de quiero volver a Buenos Aires y anotarme en astrología, ¿no? Fue como, llego a Buenos Aires, me anoto astrología, quiero aprender astrología. También durante la dieta había surgido la temática, había bueno, mi terapeuta en ese momento es astrólogo, entonces la temática astrológica que estaba ahí me resultaba súper interesante, yo me estaba recién como abriendo este lenguaje y me parecía fascinante, pero fue realmente durante esa dieta, y efectivamente, digamos, cuando volví a Buenos Aires me anoté en Casa 11 y al año siguiente comencé Casa 11, y para mí fue muy importante como también profundización de la astrología, que todo el proceso de aprendizaje en Casa 11, 4 años, fue muy de la mano de tomas sistemáticas con ayahuasca y otras plantas medicinales, con otros retiros, otras dietas, ¿no? En donde aparecía mucho la temática también astrológica, ¿no? Por supuesto, mediada por lo que yo estaba ahí fascinada, ¿no? No todos tienen experiencias astrológicas. Pero que profundamente me parece la conexión, digamos, eso es mucho la motivación de mi estudio actual, que tiene que ver con las experiencias místicas, porque esto que a mí me pasaba, nos pasaba a muchos otros astrólogos en distintas partes del mundo con los que he conversado, de la relación, de la experiencia de unidad que uno puede tener en una experiencia psicodélica. Lo mismo con la experiencia simbólica a través de la astrología, ¿no? En la vida cotidiana, fuera de toma, digamos, ¿no? Pero además esta experiencia estética, ¿no? De profunda armonía y orden en todo, aparecía como vinculando estas dos experiencias, la experiencia psicodélica y la experiencia astrológica, vamos a decir, ¿no? Y eso inspiró mi investigación hasta el día de hoy. Pero que a muchos les parecía mucho esta dimensión de astrología en las tomas, a muchos astrólogos. Y entraste en ese camino que fue un camino de ida, de la astrología y de, ¿no? Sí. Digo, ese vínculo de unidad te hizo sentido en lo más profundo de tu ser, ¿no? Total. A mí me ordenó mucho la astrología, es como que me dio un cableado capaz de poder simbolizar, darle sentido a las experiencias, sobre todo experiencias transpersonales con las que llegué, digamos, a la astrología totalmente caotizada, ¿no? Entonces, claro, en principio esto me dio un cableado, un lenguaje, para justamente lo que no podía explicar, ¿no? Que le daba un marco que, aún sin entenderlo quizás, le daba un sentido, ¿no? Porque justamente también lo que me aportó mucho la astrología es esta sensación, esta experiencia de orden, de estético, ¿no? Donde, aunque no lo entienda, la confianza en un orden, ¿no? La entrega a un orden, aunque no lo entienda, ¿no? El orden, hay un orden. Y sí, tiene un sentido, ¿no? Que solamente el sentido no es si yo lo entiendo o no, ¿no? Sí, está más allá de mi capacidad de comprenderlo. Pero está mi capacidad de comprenderlo, no hace falta que lo entienda. Sí. Y después hiciste formaciones profundizando en la investigación. Sí, me metí bastante, sí, en la investigación, y como
bastante como en el mundo académico, dentro de lo posible con la astrología. Y con astrólogos también sigo estudiando, estudié y sigo estudiando, haciendo seminarios por aquí y por allá, en otras escuelas astrológicas, desde distintos enfoques también. Me doy cuenta que me interesa todo tipo de astrología, ¿no? Y después está la que a mí me interesa practicar porque, digamos, yo tengo una cuestión humanista, ¿no? Claro. En mi praxis, en la consulta astrológica, ¿no? Pero me interesan, ¿eh? Así es como fueron surgiendo integraciones, que es lo que hablamos de la formación en astrología o en psicosimática, ¿no? Que busca cierta integración, ¿no? Como recuperar también saberes muy antiguos que no se tienen en cuenta tampoco en la psicología moderna psicológica, y al mismo tiempo nutrir con la psicología junguiana, arquetipal y transpersonal, todo la astrología, ¿no? Pero sin reducir la astrología a la psicología, ¿no? Porque justamente esa es la integración, ¿no? Justamente lo tradicional, que de alguna manera plantea la tradición de que, y esto, digamos, desde los platónicos, neoplatónicos, esta idea de trascendencia y la idea de logos, justamente es que la psique está contenida dentro del logos, ¿no? Que es el intelecto, es la capacidad de ver patrones, ¿no? Que eso es lo que aporta la astrología a la psicología, esta cosmovisión, un marco, ¿no? En donde la psique tiene lugar, ¿no? Entonces, trasciende la psicología, por decirlo de alguna manera. Claro. Y Sí, la sí, parte filosófica que tiene que ver como modo de vida, ¿no? Como praxis espiritual cotidiana, ¿no? Entonces, también incluye esas cosas. Entonces se va haciendo como una integración desde lo filosófico, desde ciertas técnicas fundamentales, y los aportes también de la actualidad. Y esto no sé a qué iba bien. Bueno, entonces fui haciendo seminarios con distintos astrólogos, sigo haciéndolos, y después en las cuestiones más formales, sí, ahora estoy en la fase de tesis, de máster, el máster en astrología y astronomía cultural, en donde mi investigación tiene que ver, como decía, de la astrología y su relación con las experiencias místicas y estados expandidos de conciencia. Y eso estoy ahí hace 3 años en la Universidad de Gales. También estuve en el CIIS en California, que ahí es cuando estudié con Tarnas, pero que hizo los módulos específicos de Tarnas. He estudiado también en la Universidad de Barcelona cursos de simbología, sobre las mediciones del tiempo en Egipto, digamos, voy haciendo varias cosas. Después, lo más formal, sí, es la Universidad de Gales. Gales. Sí. ¿Cómo surge psicosimática, Sole? Te puedo contar el proceso de cómo fue surgiendo, más Dale. que cómo surgió. Mira, en general siempre me doy cuenta que estuve en redes, ¿no? Siempre me gustó mucho compartir, ¿no? No solo en redes, sino que también me dediqué bastante con lo que es organización de eventos, ¿no? En el sentido de que a mí siempre lo que es muy jupiteriano, muy Júpiter en 10, lo que me inspira, lo que me inspira lo quiero compartir, ¿no? Naturalmente. Entonces tenía blogs, tenía fotolog, bueno, están, ¿no? Y también organizaba eventos de música y de poesía. Entonces, eso naturalmente. Después con Facebook y tal, también solía por ahí tener alguna página, compartir y tal, cositas que me parecen interesantes, que siempre tuvieron que ver con estas temáticas, ¿no? Y en determinado momento me metí bastante con la simática, en particular, que la simática es el estudio de los patrones del sonido y cómo se organizan, bueno, en patrones, cómo la vibración se organiza en patrones. Y me había hecho un instrumento, me construí como un instrumento semático en mi casa y pasaba mucho tiempo ahí trabajando, investigando con el sonido, con geometría también, había construido unas geometrías y trabajaba y investigaba mucho con sonido, con binaurales, con simática, y realmente entraba en estados muy interesantes.
Y bueno, fue toda una época así de mucho investigar a nivel vibracional, si se quiere, ¿no? Y digamos, la psicosimática, la simática me hacía mucho sentido en relación a mi experiencia del mundo y de mí misma, ¿no? Y de la astrología además, ¿no? Como esta idea de que la vibración y la forma, ¿no? Son una unidad, ¿no? A veces si tenemos una mirada muy idealista platónica, vamos a decir que el ego emerge del inconsciente, que la materia surge de la unidad, digamos. Bueno, que la forma surge de la vibración, pero en este sentido era muy claro cómo justamente era simultáneo, ¿no? A determinada vibración, determinadas formas que se crean, ¿no? Y Todo lo que está en el universo vibra, claro, total, todo. total. Es esta codificación que compartimos, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Como estas codificaciones, las formas que toma la vibración, se perciben fractalmente en el cuerpo, en el árbol, en la galaxia, ¿no? Esta idea de fractalidad, escalar, si lo llevamos a términos psíquicos, ¿qué pasa? ¿No? Porque eso lo vemos en términos materiales, ¿no? Es muy claro, se ve estos diseños que se repiten en todas las escalas. Si a eso le sumamos la dimensión psíquica o estas fuerzas activas de la naturaleza, pero le aplicamos las mismas leyes en ese sentido, bueno, ahí la simática parecía revelar eso que aparece como invisible, ¿no? Que no se ve a simple vista. Y ahí apareció este concepto ideal psicosimática, ¿no? Como la idea de vibración y psique, en este sentido. Y que engloba la idea de anima mundi. Entonces, bueno, empecé a compartir a través de psicosimática. Y en un determinado momento empecé a también sentir o tener la sensación de que era algo grupal, que en realidad esa semilla había estado siempre, ¿no? Como no era yo ahí sola, ¿no? Pero bueno, eso tomó fuerza, pero estaba en sensación, y bueno, por ir hablándolo con otros, pero realmente lo que gatilló la forma que tomó luego psicosimática fue con Richard Tarnas, después que estudié con él. Bueno, ya habíamos hecho contacto, ¿no? Como estudiante, profesor y tal, me encantaba, me encanta él, yo había empezado a pensar en llevarlo a Argentina, era casi logísticamente Imposible. difícil y tal, pero como simultáneamente, ¿no? En esa misma época estaba pensando en hacer algo con él, en organizar un evento con él, es que él daba un curso online en inglés con prof, ¿no? Uno de los que se considera como padres de la psicología transpersonal, y online y fuera de lo académico. Yo había estudiado con ellos dentro de la universidad, a precios irrisorios, y esto era mucho más accesible fuera de la academia, fuera de la universidad. Entonces le propongo traducirlo al español. Y me dijese que dale, que sí. Y, y realmente eso fue lo que terminó impulsando porque fue como, ok, ahora de repente había un curso de ellos para traducir, para ofrecer y tal. Yo ya venía con ideas de hacer, de que había personas que quería entrevistar, y ahí empezó a surgir eso, empezó a surgir lo de las charlas primero, las primeras charlas también con Gigi Juliano, con Lau Pinere, que estuvieron siempre desde el principio también. En realidad todos fueron resonando y fueron copándose con la idea, ¿no? Cada vez que contactaba a alguien, eh, había apertura, ¿no? Entonces empezó a haber Claro. resonancia y bueno, y apertura, y empezó a pasar, ¿no? En realidad no hubo un plan. Empezó a pasar de que se me ocurrió decir la Tarnas, me dijo que sí, dije, qué bueno, y a la vez, ¿y ahora qué hago? Y ahora, Y, el miedo. claro, ¿y ahora qué hago? Y dije, Le bueno, dijo que vamos sí. a con todas, vamos a con todas. Y ahí empecé a activar, empecé a convocar para otros cursos. De hecho, antes de que se lance Psique y Cosmos, que by the way se relanza en febrero, eh, con la participación en vivo de Tarnas, eh, salieron otros cursos inclusive antes, ¿no? Porque ahí empecé como a moverlo. Esto fue en febrero, porque en general en todos los acuarios yo quería reformular todo el proyecto.
Entonces fue el Acuario del 2018. Y ahí es que psicosemática empieza a tomar la forma que hoy tiene, ¿no? En términos de lo participativo, de que participan diferentes docentes, pero realmente psicosemática digamos, es una entidad en donde también me parece que estos nuevos ideas de organización también tiene que ver con, no sé si nuevas ideas de organización, pero un liderazgo más femenino, si se quiere, vamos a nombrarlo así, en donde no hay un plan de negocios previo, decir, bueno, estoy acá y quiero llegar acá, ¿no? Entonces tengo que hacer así, sino que fue mucho desde el registro de las sensaciones, y de que psicosemática como entidad independiente a Sole, escuchar mucho el proceso, esto que te decía de el capitán no es uno, el capitán es el mar, realmente así lo siento. Por eso cuando, no sé, ahora que está creciendo, se está reformulando también de vuelta también el proyecto, desde mi rol como de dirección, yo decía dirección, por eso en general me es natural lo de coordinación, como Claro. virginiana, en el sentido Sí. de que ¿quién dirige? ¿No? Como, sí, o sea, lo puedo entender en términos para que para Organizativos o comunicarnos, ok, administrativos. vale, ¿no? Sí, Pero sí. esta idea de también estar mucho a la escucha del proceso, y mismo psicosemática se fue revelando, ¿no? Para mí, para el resto, ¿no? Y a partir de ahí, ir yo mismo entendiendo de qué va psicosemática. No fue una cosa de, ya sé por dónde va y voy. Es como, bueno, arrancó, y ahora podría decir que estamos en fase de 4, ¿no? Y algo de decir, Claro. mira, va tomando forma, se está incorporando gente, se está ordenando en muchos niveles el Sí. proyecto, porque claro, estaba todo piscianamente arrancado, ¿no? Como que arrancó, empezó a pasar vertiginosamente, y yo empecé a hacer malabares, ¿no? A ir ordenando lo que había iniciado de alguna manera, hasta que no lo pude hacer más, y bueno, empezó a incorporarse también gente, sí. Y Está bueno, buenísimo. sí, iba tomando cada vez más forma, más contundencia, ¿no? En cuanto a escuela, ¿no? Sí, se puede ir viendo, se puede ir viendo todo ese proceso. La verdad que es muy lindo verlo desde afuera, este, y ver cómo se va armando todo ese inicio pisciano, que puedo dar fe cómo salimos al mundo. Este, después cómo va tomando forma también está buena. Así que Sí, sí, me sí. encanta Y y te mira, felicito. te diría que inclusive lo que tuvo mucha importancia es toda una temporada que estuve en Costa Rica, y mucho en la playa, en el mar. Así que eso influyó mucho. Bueno, de hecho, estando en Costa Rica, es que tuve mi primera clase con Richard Tarnas. Yo estaba en Costa Rica en ese momento. Y así que ese momento fue un momento muy semilla también del proyecto, ¿no? Y para mí el mar y esos momentos de sentirme totalmente perdida frente al mar, se ve que en ese registro, en esa sensación de estar perdida, estaba en una captación de algo, ¿no? Que fue tomando forma y que hoy vamos registrando de qué va, ¿no? En eso que mencionaste recién de lo femenino, ¿no? De la organización femenina, en esa receptividad que tiene, "Oye, che, bueno, hablamos, dale, sí, ok, charlemos, ¿no?" O sea, o sea es el estar abierta a que ocurran cosas, a que pasen, ¿no? A darle sensibilidad a eso también. Sí, Eso también se puede ver dentro de lo que es la plataforma, bueno, obviamente charlando con vos. Eso está como muy a la vista. sí. Sí, y todos los que participamos en psicosemática, creo que algo pasa a nivel humano, de cómo quienes vamos juntando también hay una resonancia, hay algo que se genera, algo muy humano, muy positivo. Lo que termina pasando es, digamos, porque hay receptividad, y hay una sensibilidad y buena onda por todos los que participan. ¿No? No, esa receptividad está en todos los que participan, por eso se generan los, los campos tan lindos, ¿no? Cuando participamos en un evento, cuando hay una charla, una mesa redonda, se genera algo humano muy potente, y no solamente a nivel público, ¿no? Sino que, por ejemplo, parte de cada charla
o de cada conferencia en donde son participativas, siempre hay una cocina previa, no es que es un, bueno, pues ponemos, ¿no? Sino que también tiene que ver algo que suelo enfatizar mucho, no solamente se hace, digamos, para afuera, sino para adentro, en el sentido de la comunidad, la red, ¿no? De aprender entre todos. Entonces, parte de psicosemática también es conectar y hacer comunidad. Entonces, los que participan en las charlas, en los eventos, también están comunicados, de repente muchos se conocen en ese momento, conocen el trabajo de otros, se enteran, y arte de la conversación y el arte del diálogo está por parte de todos, ¿no? Entonces, también está esa parte de cocina, en donde nos vamos presentando, nos vamos encontrando, vamos conversando, previo a estas charlas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la red, ¿no? Y justamente aprender, llevado lo que tanto hablamos, ¿no? De la vincularidad llevada a la práctica. Llevada a la práctica, relacionarnos con lo diferente, lo transdisciplinario. Sí. Bueno, un poco todo eso que estás nombrando es lo que en definitiva uno o yo se puede percibir desde afuera, ¿no? Lo transdisciplinario, la energía que circula en el grupo ahí de docentes y de colaboradores de la plataforma, y que la verdad, bueno, como te decía a un inicio, para mí tal vez es la forma más hermosa de este momento de la astrología, de la cual alguien puede llegar a abordarla, la perspectiva, la cosmovisión que tiene la plataforma. Tal vez esa sea la visión más integral que se puede tener de una astrología, de la astrología que tal vez yo quiero que sea, ¿no? O tengo la idea de que sea, no que quiero del ego, sino de la fantasía, la idea de que sea. Así que ¿Cuál eso sería? ¿Cuál es tu astrología ideal? esto, ¿no? Esta integración de lo tradicional con lo moderno, ¿no? Con el sujeto moderno, Sí, sí, la potencia del símbolo, ir a ver a la esencia de por qué surge la astrología, de cuáles eran las integraciones que hacían aquellas comunidades antiguas, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, me alegro que así sea. Sí.